Hola chicos, ¿cómo están? Qué alegre saber de ustedes otra semana más. Y recuerden, estamos haciendo tareas fáciles, ¿verdad que sí? ¡Qué alegre! ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Fue difícil? ¿Les costó? Bueno, ya vamos a ir entrando en la práctica y la van a sentir muy fácil, ya verán. Fíjense que hoy les traigo un tema muy importante. Hoy vamos a utilizar la Biblia. ¿Te recuerdas? Yo te dije que tenías que tener tu Biblia para poder apoyarte en las clases, ¿verdad que sí? Y en el colegio, el año pasado se nos dio esta Biblia. ¿Te recuerdas? Hay un secreto con ella para poderla cuidar. Tú sabes cuál es, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te recuerdas? Bueno, el secreto es colocarle una bandita aquí, elástica, para que si se nos llega a caer, no se nos vaya a abrir y se nos vayan a zafar las hojas. También esa bandita o esa colita que le vamos a colocar aquí, nos va a servir también para que cuando nosotros metamos cosas en nuestra bolsa o nuestra mochila, no le vayan a entrar cosas ahí y le vayan a rasgar las hojas. Así es de que, como tú verás, vamos a utilizar las Sagradas Escrituras. Bueno, el tema que hoy te traigo es la presentación de Jesús. Tú dirás, ¿y presentación de qué? Bueno, recordemos un poquito y nos vamos a ir al nacimiento de Jesús. Si tú te recuerdas, la Virgen María estaba esperando bebé porque el ángel le había dicho que iba a ser la mamá de Jesús. Ya le había dado el nombre y María solo lo tenía que cumplir. Después se fue con San José porque tenían que ir a participar de un censo, pero ese censo era muy lejos, era un lugar muy lejano y la Virgen María ya iba a tener a Jesús. Por lo tanto, en esa ciudad, cuando ellos llegan, María empieza con los dolores de parto y anda José buscando un lugar para que el niño Jesús pueda nacer y empieza a pedir posada tocando las puertas de ese espacio, de ese lugar. Nadie les quería dar posada y solamente un señor les ofreció pues que había un espacio ahí donde guardaba sus animales, un establo, y que si querían se podían quedar ahí. María pues da alumbramiento en ese espacio y el nacimiento del niño Jesús se da dentro de los animales, pero también se da dentro de la pobreza. María no iba preparada, María le hacían falta pañalitos, ropita, porque ella iba a un censo. Bueno, no habían tantos médicos como hoy y no se podía predecir cuánto le faltaba para poder tener el nacimiento del niño. Por lo tanto, nace el niño Jesús. Y luego, en ese nacimiento había que cumplir reglas, porque esas reglas eran leyes que se han traído de la parte de la historia, de muchos antepasados. Por lo tanto, la Virgen María y San José tenían que cumplir con las leyes, esas leyes que a ellos también eran muy cumplidos y que ellos las preservaban. ¿Por qué? Porque era parte de su vida. Sin embargo, esta lectura de la presentación del niño Jesús en el templo dice, antes de su presentación en el templo, a los 8 días de nacido, le fue impuesto el nombre de Jesús mediante el rito de la circuncisión. Por ser el primogénito, el primer hijo de ellos y el único, entonces ellos tenían que cumplir una ley y además de eso era varón. Por lo tanto, tenían que cumplir con algo muy importante, de llevar al niño Jesús al templo. Yo tengo aquí esta imagen, la he tomado de internet, de un artista que le colorea y que le pinta a las Sagradas Escrituras llamado Fano. Si tú le buscas las imágenes de él, son muy especiales y dedicadas a las cosas de Dios. Por lo tanto, a mí me gusta buscarlo. Mira, está el niño Jesús dentro del templo y afuera está la Virgen y San José. Ellos son los encargados de llevarlos a
al templo y encargados de presentarlo a la iglesia. Pero para ello vamos a tomar nuestras sagradas escrituras. En el capítulo número 2 del Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 21. Y dice de la siguiente manera. Vamos a ver, aquí tengo, se me perdió. Vamos a ver, aquí está. Presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para ofrecerlo al Señor, como está escrito. ¿Ves? La palabra nos muestra cómo ellos cumplían con todo lo que les pedían. Y ellos tenían que prepararse también con lo que tenían que ofrendar, porque a la hora de llevarlo al templo, también tenían que hacer una ofrenda. También otro dato importante de este tema es que el nombre de Jesús ya había sido dado desde antes. María ya sabía que le iba a poner el nombre de Jesús. Y dice, el nombre de Jesús proviene del hebreo Yeshua y significa Yeshua salva, Jesús salva. Nosotros hoy no hablamos hebreo, pero sin embargo era el idioma de esa época y cada nombre que se le daba era un nombre con un significado. Y aquí dice que el nombre de Jesús significa Jesús salva. También más adelante en las Sagradas Escrituras, en el capítulo siempre de San Lucas, en el número 2, versículos del 22 al 28, nos relata 3 acontecimientos. Esos 3 acontecimientos iban a ser: 1, la purificación de la Virgen María. ¿Purificarse de qué? Bueno, estamos hablando del tiempo de Jesús. Y María, por el hecho de haber tenido al bebé, había tenido contacto con una hemorragia, con sangre. Y para en el tiempo que ellos estaban, pues era pecado que tuvieran ese contacto con la sangre y era impuro. Por lo tanto, María tenía que ir al templo a purificarse porque había tenido un bebé. Segundo acontecimiento, dice, el rescate o redención del primogénito. Ese rescate era una ley también para poder ofrecer al bebé a Dios. Pero ese bebé era Dios. Si tú sabes, Jesús ya era Dios, no necesitaba esa redención. Sin embargo, José y María cumplen con la ley. Él no lo necesitaba, pero María y José cumplen con la ley. La tercera actividad de esta cita bíblica que nos habla, dice, la presentación del niño en el templo. La presentación, ¿por qué? Yo no sé si tú alguna vez has observado, pero ahora los bebés cuando cumplen 40 días, todavía hay familias que llevan al bebé a la iglesia y ofrecen al bebé en el altar. Yo por lo menos aquí en la iglesia de la Merced, yo me doy cuenta que cuando las mamás van a pedir una intención y la misa a nombre de los 40 días del bebé, entonces el sacerdote lo ofrece y en el altar lo levanta y lo bendice. Pues ese rito también era hecho en el tiempo de Jesús. Y hoy nosotros podemos ver cómo María cumplía cada una de esas cosas que se le eran dadas y ellos lo cumplían. Aquí tengo el nacimiento del niño Jesús. El nacimiento del niño Jesús era la emoción, era la alegría, era el gozo de lo que ellos estaban cumpliendo con nuestro Padre Dios. Y llevarlo al templo significaba hacer su voluntad, hacer lo que ya les estaba pidiendo. Así es de que las 3 actividades tienen un sentido.
mandar un sentido teológico a los judíos, a los cristianos. ¿Por qué? Porque estos sentidos teológicos muchas veces quedaban así desapercibidos, pero hoy nosotros también tenemos que percibir ese sentido teológico del cual nos habla. Para hablarte un poquito de la purificación, aquí tengo la imagen de la Virgen María. Y si tú la ves, la está cubriendo el Espíritu Santo. La purificación de la Virgen María era un cumplimiento también de la ley. Era aquello que ella debía cumplir para poder estar pura. Sin embargo, ella también, desde mucho antes de la historia, ya había sido elegida por Dios y ya había sido preparada. Por lo tanto, ella lo único que estaba haciendo era cumplir la ley. La purificación de María no es moral, sino litúrgico, ya que toda mujer después del parto debía quedarse en casa, ya que su contacto con la sangre en el parto la excluía de los sacrificios en el templo y pasado ese tiempo debía ofrecerlo en sacrificio. Ya viste, lo tenía que cumplir. También dice María ofrece una ofrenda de pobre. ¿Por qué? Porque da 2 tórtolas o 2 pichones. Y aquí en esta otra imagen que te tengo, no es una caricatura, sino es una fotografía de personas que estaban cumpliendo lo que se les pedía. Miramos a María, lleva en brazos al bebé. Pero por otro lado, también San José iba cargando una jaulita con los 2 pichones que tenían que ofrecer. Ellos eran pobres y seguramente que las personas ricas donaban otro tipo de animales o incluso también en dinero. Ellos eran humildes y sencillos, por lo tanto, no podían ofrendar más de lo que tenían. 4 imágenes que nos dan a presentar esas actividades. Primero, el nacimiento del niño Jesús. Y ya ellos estaban pensando en el cumplimiento de la ley. Segundo, la presentación del niño en el templo. Presentar a Jesús era muy importante, pero él ya no lo necesitaba porque él es el Hijo de Dios. También la purificación de la Virgen María. La purificación de la Virgen María también era muy importante, porque si no, entonces podían recibir algún castigo o algo muy negativo de parte de las autoridades. Y por último tenemos aquí la presentación en el templo. Llevar al niño Jesús en brazos, llevarlo al templo a los 40 días. Y José pues va cargando los 2 pichoncitos. No sabemos si el poder comprar estos animalitos, ellos les costó mucho. Incluso ofrecer ese dinero para comprar esos animalitos, lo hacían con mucho amor y con mucho cariño. También aquí me dice mi anotación, en el rosario se hace mención de los misterios gozosos. Y en el 4.º misterio está la presentación del niño en el templo. También es un título que lo ofrecemos en el rosario. ¿Por qué? Porque el rosario es la vida de Jesús. Es toda la vida y la vamos a meditar rezando el rosario. Y aquí nos está diciendo que es un pasaje del 4.º misterio gozoso. Por lo tanto, ustedes no solamente lo van a encontrar en las Sagradas Escrituras, sino que también lo vamos a poder meditar en el rosario. Otra anotación que tengo dice, la redención del primogénito consiste en pagar 5 siglos a Dios por medio de un sacerdote, como rescate simbólico por el primogénito que de nacimiento estaba consagrado a Dios y que era para los varones. Para las mujeres era más tiempo,
pero para los varones tenían que cumplirlo en la presentación y ofrecerlo. Pero como ya te dije, eran muy pobres y no tenían esos 5 siglos para poderlos ofrecer. Entonces ofrecieron un par de tórtolas. También en otra observación dice, por último, el pasaje de San Lucas en esta presentación de Jesús nos muestra también la inclusión de 2 personas de la tercera edad. Esta historia tú ya la has de haber escuchado antes de boca de los abuelitos, de alguna tía mayor o incluso cuando vas a la iglesia. Este pasaje de la tercera edad que nos habla San Lucas es la profecía de Simeón y de Ana, que iluminados por el Espíritu Santo le cantan, le mencionan o es un himno para poderle saludar y recibir al niño Jesús. Dice que este canto, en ellos se da la efusión del Espíritu Santo y ha brotado en su corazón el poder recibir a los niños. En esta lectura, Simeón dice, mis ojos han visto a Dios. Nadie lo sabía. Nadie sabía que en el pueblo andaba Dios, que era Jesús. Nadie lo sabía, pero Simeón ya se lo estaba diciendo. Y Ana, pues Ana también juega un papel importante como la persona experimentada que experimenta un nuevo amor. Un nuevo amor, ¿por qué? Porque seguramente que después de que vieron al niño Jesús, no se pudieron quedar de brazo cruzado, sino que seguramente se sintieron jóvenes, se sintieron con la energía y siguieron su vida. Porque seguramente en la tercera edad también se sufre de abandono de la familia. Y seguramente ellos iban a la puerta del templo para orar, para pedir ayuda, para pedir ofrenda. No sabemos para qué iban, pero ellos estaban ahí esperando al Mesías, esperando ese momento. Y sucedió, Dios les cumple este deseo. En ellos se da una efusión del Espíritu Santo. La persona experimenta un nuevo amor y un nuevo deseo de servir a Jesús y de servir a la comunidad. Como te digo, seguramente se sintieron jóvenes, se sintieron emocionados y con esa energía de poder seguir adelante. El hecho que fueran ancianos no les impidió poder seguir adelante con su vida. Así es de que el tema lo hemos visto con 4 imágenes. 1, tenemos el nacimiento de Jesús, luego la presentación de Jesús en el templo, luego tenemos la purificación de la Virgen María y por último tenemos la entrega del niño Jesús en el templo y la entrega de la ofrenda. A ver, ¿qué fue lo que le ofrendó José y María? Sí, 2 tórtolas, muy bien. ¿Y por qué tenía que ser presentado el niño Jesús? Sí, tenía que ser presentado para cumplir la ley. Ahora yo te pregunto, ¿será que el niño Jesús tenía que pagar ese sacrificio? No, él no tenía que pagarlo ni ofrendarlo. ¿Por qué? Porque él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y también, como parte final, las Sagradas Escrituras. A ver, ¿cuál era la cita bíblica de la cual yo te estaba hablando? El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2 y versículos del 22 al 28. Toma tu Biblia y léelo. Vas a ver que esos espacios de lectura van a quedar muy bien en este tiempo y te va a transportar a la época de Jesús. Pero cuando tomes tus Sagradas Escrituras, te invito a la oración. Cada vez que leamos las Sagradas Escrituras, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine. ¿Amén? Amén. Muy bien. Así es de que gracias por poner atención, gracias por este momento. Y ahora vamos a hablar
de tarea. Bueno, en Classroom está un archivo. Dile a papito y a mamita que te abran el archivo y solamente descarguen y puedan imprimir la hoja de trabajo. No tienen por qué imprimir todo el archivo, solamente la hoja de trabajo. ¿Por qué? Porque se trabaja a mano y luego lo puede escanear o le puede tomar fotografía, lo que sea más fácil para tus papitos. Así es de que te doy las gracias y recuerda, te quiero un montón. Amén.